Ahora estudiar en la UCU es estudiar en la universidad privada número 1 del país según el ranking QS, Universidad Católica del Uruguay. Pronto para comenzar esta tertulia de miércoles 12 de agosto de 2026. Vamos con los saludos. Gonzalo Baroni, ¿cómo andas, Gonzalo? ¿Todo bien? Buenos días. Espero que anden bien. ¿Qué aplacado? Porque ya venimos de tertulia. Es como a veces me dicen, che, arrancás muy arriba, güey. No, pero le salió una voz de jazz, ¿viste? Así. Sí, como muy, estaba muy, ¿viste? Y de repente yo dije, ¿qué pasó? No, está bien, bajó. Matías Bordaberry, ¿cómo andas, Matías? Muy bien, por suerte, buenos días. Miguel Fernández Galeano, ¿todo bien, Miguel? Todo bien, buenos días para todos. Y Lucía Zapata, ¿cómo andas, Lucía? Todo bien. Che, qué voz tranquila. A ver. Estuvimos meditando antes de entrar. Sí, hicieron, yo les iba a decir, ¿qué hicieron? ¿Yoga? ¿Qué les pasó? Están como así, como en una onda muy zen. Yo llamé a mi amigo Pablo Bartol para eso. Bueno, vamos al primer tema que tenemos para conversar. Convocado por el PIT-CNT, tuvo lugar ayer un paro general parcial en horas de la mañana con movilización frente al Palacio Legislativo, donde se organizó un acto en el que la central sindical criticó aspectos de la política económica y pidió reformas laborales, tributarias y una estrategia nacional de desarrollo. Durante el acto, el secretario de Comunicación y Propaganda del PIT-CNT, Sergio Somaruga, abogó por mejorar la distribución de la riqueza para resolver problemas estructurales. El dirigente mencionó que en Uruguay el 1% más rico de la sociedad ha depositado en el exterior un monto equivalente al 70% del Producto Interno Bruto. En ese sentido, pidió una reforma tributaria de segunda generación en el que se cree una sobretasa del impuesto al patrimonio del 1% para el 1% más rico de la población, también revisar las exoneraciones al gran capital, que haya una tributación sobre la incorporación de tecnología en los procesos productivos y que se termine, dijo, las vacaciones fiscales para los multimillonarios. Tiene que haber mucho más justicia tributaria, que se acabe las vacaciones fiscales para los multimillonarios y que avance el 1% para los más ricos. Hay que estar más cerca del pasajero 33. Y no hay que estar tan feliz por la palmadita del FMI, porque el que va a estar siempre al costado del fogón, sosteniendo la lucha popular y las luchas, es el movimiento sindical, no el Fondo Monetario. La referencia ahí al pasajero 33 que hizo Somaruga tiene que ver, y lo hizo en alusión a una entrevista a la que el ministro de Economía, Gabriel Odone, concedió al diario El Observador, en la que aseguró que no están las condiciones económicas, financieras e institucionales para avanzar en la creación de un organismo estatal que administre las cuentas de ahorro individual que manejan las AFAPs, como pide el PIT-CNT. Y al final dijo, el que sabe, como en un avión que va a aterrizar, si hay viabilidad o no, si puede aterrizar o no, es el presidente de la República y el ministro de Economía, dijo Odone. Y no el pasajero de la fila 33. Y por eso hacía alusión a ese número entonces, Somaruga. Bueno, en materia laboral, el representante de la central sindical planteó, por otro lado, reducir la jornada laboral, limitar las tercerizaciones, mejorar las condiciones de seguridad y salud, promover la capacitación permanente, impulsar políticas de inclusión y aumentar los salarios, especialmente de los más sumergidos. Sobre la estrategia de desarrollo, Somaruga abogó por reducir la dependencia de la inversión extranjera directa y que haya un papel más activo de las empresas públicas en la planificación económica. Bueno, ¿qué les dejó esta movilización de la central sindical? Dale, Gonzalo. Me ceden la palabra. Yo tengo dos comentarios para hacer. Dale. Me parece que estaría bueno como separar lo coyuntural de lo instrumental. Yo creo que los paros me parece que tienen una discusión que es tan vieja como el agujero del mate. Seguramente Miguel lo debe escuchar desde sus jóvenes años de militante hasta el día de hoy, y tantos otros que nos escuchan puede ser que sí. Y a veces alguno cuando ve en las redes, sobre todo gente un poco más joven, que siente que se rediscuten estas cosas. Titular 1. La utilidad de los paros en el siglo XXI. La utilidad de, básicamente,
frenar el movimiento de actividades fundamentales del país. Y me cuido con las palabras en el sentido de, quiero primero enmarcar en algo tendiendo a ser lo más objetivo posible para analizarlo y luego ponerle un poco la carga de opinión. Yo creo que hay una parte instrumental del paro que busca, evidentemente, generar cierta fricción social, esto lo que estoy diciendo es casi de manual, cierta fricción social con ciertas molestias que al final del día busquen una presión en los tomadores de decisión. ¿Para qué? Para conseguir estas cosas que se reclaman legítimamente desde sectores sindicales, como conseguir mayor presupuesto, cómo lograr algunas transformaciones tributarias, cómo plantear determinada hoja de ruta, que la central sindical en Uruguay se ha caracterizado por ser históricamente bastante propositiva. Por otro lado, yo creo que está en un momento bastante incómodo, y sigo sin la carga tan política, está en un lugar incómodo porque siente y ha tenido expresiones públicas de mucha afinidad con este gobierno, y hay como un sentimiento, me parece que este discurso que ustedes recién ponían al aire demuestra que hay como cierta frustración, cierto enojo, cierto reclamo con el gobierno que, y no estoy siendo, me parece, muy de pronto peleador con esta frase, pero se sienten se sentían muy representados y han defendido este gobierno a capa y espada. Que no es lo mismo. Yo no comulgo con esa frase FAPIT o palabra FAPIT, no creo que sean lo mismo, creo que hay tensiones distintas. Es un brazo articulador, sí, está bastante coordinado con bases políticas electorales del Frente Amplio también, pero acá lo que se está demostrando y se está canalizando cierta frustración. Entonces yo creo que lo instrumental y de tener un paro en el siglo XXI creo que es molesto que, y ahí empiezo con la carga, al final del día molestar a los trabajadores, dejándolos sin clase, cuando mamá, papá tienen que andar correteando todo el día para los cuidados, ni siquiera estoy hablando de la parte de alimentación que me parece inclusive mucho más crítica, pero la molestia generalizada que había en papás, mamás, familias y demás para ver qué iban a hacer, o todavía llegar al centro educativo y capaz de encontrarse con maestras o capaz no encontrarse con maestras, porque aparte hay algo que por normativa no se puede pedir el día anterior, che, te vas a adherir, no vas a adherir, está bien, me parece bien respetar los derechos sindicales, sin embargo, por un tema organizativo, vos no podés a las 8 de la mañana desayunarte si tu hijo puede o no puede tener clases, o si van a tenerlo todo el día en el patio mirando el techo, o si no va a haber servicio de alimentación. Entonces me parece que hay una cosa instrumental que me parece que está de modé, y para la segunda intervención... Es un buen debate ese. Yo creo que lo dejo para la segunda intervención, la parte más política del discurso de Sommaruga y las apreciaciones que pueda hacer, pero me parece lo instrumental del paro hoy en día, el transporte público, la construcción, la salud, más allá de que hayan servicio de guardia, no es lo mismo. Entonces, me parece que hoy en día, en el siglo XXI, generar este tipo de molestia con la población, con el cansancio que hay en determinados instrumentos políticos y demás, me parece que linda en lo morboso o sesentoso, que me parece que no está bueno. A ver, ¿cómo ven los demás? ¿Tiene sentido el paro en el siglo XXI, como dice Gonzalo? Ahora me miran a mí. No, te echan Wii, arranqué yo. No, pero yo creo que está interesante porque Gonzalo me reconocía por años, por experiencia acumulada, la visión de lo que fueron los paros en mi vida militante y política. Militante gremial, militante estudiantil, trabajador también. Hice paros, ni más ni menos que la propia huelga general, trabajando en la industria de la carne. O sea que vaya que si tengo incorporado en mi experiencia acumulada el valor de los paros. Las consecuencias que tienen los paros en el siglo XX, en el siglo XXI y para adelante siempre son las mismas. Son las de una movilización que pone delante un conjunto de banderas y que tiene consecuencias. Tiene consecuencias para el trabajador que para, tiene consecuencias para los que están en la sociedad, y esa es parte de los elementos que tiene la herramienta de lucha que es el paro. Por lo tanto, separar lo instrumental de los contenidos no es tan sencillo ni creo que tan razonable. Yo quisiera destacar de este paro, en primer lugar, que es el cuarto que se le hace a este gobierno. Un paro general, el cuarto que se le hace a este gobierno en un año y medio
vamos ya casi para 2 años, pero de gobierno. Eso está marcando algo que en el relato habitual no se reconoce, que es una cosa fundamental del movimiento sindical uruguayo, aparte de ser una central única, etcétera, que es la autonomía del Estado, de los gobiernos y de los partidos políticos. Que las personas tienen más de un sombrero y tienen una inserción, que eso no hay manera de concebir la lucha social disociada de la lucha política. Pero creo que si hay algo que el movimiento sindical ha marcado históricamente, es ese nivel de autonomía con el gobierno, que yo creo que es una autonomía muy deseable. Porque permite que actúe un actor, que un actor autónomo interpele la acción de gobierno con independencia del posicionamiento político. Y que además lo haga construyendo un consenso. Pues yo creo que si uno lo mira en términos en clave moderna, una plataforma tan amplia podría ser un elemento que le juegue en contra al paro. Sin embargo, eso forma parte de la necesidad de decir, acá estamos. ¿Qué hace el movimiento sindical con un paro? Dice, acá está, y levanta las banderas que considera que son fundamentales. Y yo no es que quiera entrar en el segundo tema rápidamente para salir de la discusión instrumental. Creo que están unidas. Porque ¿de qué otra manera los trabajadores se pueden hacer sentir? ¿Los escucha o no el gobierno? Ese es otro tema. Sí, pero decir que se hagan sentir. Que se hagan sentir respecto a una visión de la estrategia de desarrollo. Y ahí otra virtud del sindicalismo uruguayo. Yo puedo discutir cada dirigente sindical en su perfil, en su historia, en su mayor o menor profundidad en el discurso político. Pero lo que no puedo discutir, que haya un movimiento sindical que hable de estrategia del desarrollo y que supere la discusión puntual de banderas reivindicativas, corporativas y punto, para corporativos con comillas, me parece que es muy deseable. Que mire la problemática de la pobreza infantil como se viene haciendo y lo vuelva a colocar en la plataforma, me parece muy deseable. Que hable por la paz también, o sea, me parece que hay una impronta programática en un movimiento sindical, que el momento que tiene de expresarse es a través de un paro parcial, de un paro de una cantidad de horas, con una movilización, que es un momento de acumulación en las banderas que el movimiento sindical históricamente y en cada momento fija como banderas para la lucha política. Entonces, sí, Gonzalo, la historia no solo es de que los paros se hacen y tienen una tradición de larga data, sino que también siguen teniendo el mismo valor para el movimiento sindical. Es la herramienta que tiene el movimiento sindical para decir, acá está nuestra prioridad. Y en este caso, y con esto termino, se colocó el tema tributario, que yo creo que es un debe, ahí ya viene mi opinión personal, un debe que tiene este país. No sé si para resolverlo en este periodo de gobierno. Deja eso de los contenidos, si querés, Miguel, para el... Claro, pero para mí es muy difícil disociar, porque el paro es para decir estas cosas. ¿Estaríamos hablando de que el movimiento sindical quiere reforma tributaria si no hubiera estado el paro? Probablemente no. Ya hay algo... De hecho, se viene son planteos todos los que yo reseñaba desde hace tiempo. No hay ninguno nuevo. Sí, pero, no hay ninguno muy nuevo. Acumularlos en una... No todos seguimos lo que piensa el movimiento sindical como los que venimos a la tertulia. Sí. Es decir, cuando se hace un paro, hay una cantidad de gente que ve que así como ve que al hijo no lo puede llevar, después puede leer que esta movilización es porque se está pidiendo que los tributos jueguen de otra manera, que haya otras prioridades. Y además, una cosa que dicen los trabajadores, sin transformaciones no hay avance. Es el agujero del mate. Pero yo creo que para este gobierno, y ahora hablo como Frente Amplista, la idea de la necesidad de transformaciones es algo que está muy bien que el movimiento sindical se lo diga a este gobierno. Matías. Retomando un poco este último punto, y dado que estamos en un paro vinculado a una rendición de cuentas y que hay reclamos que son más estructurales, pero otros que están vinculados con la rendición de cuentas, a mí me parece interesante esta relación entre el PIT-CNT y el gobierno, y particularmente de este gobierno del Frente Amplio, que
tiene algunas particularidades. Yo digo que esto es un gobierno distinto a los gobiernos anteriores del Frente Amplio. Para empezar, porque es el primer gobierno después de haber perdido y vuelto a retomar el poder. Es decir, nosotros durante los primeros 15 años estaba como esta cuestión, me parece que en general, de, bueno, un proyecto frente amplista que no se sabía cuándo iba a perder. Porque la verdad que ganó 3 elecciones consecutivas con mayorías parlamentarias. Era como un proyecto bastante fuerte. Se hacían demasiado bien las cosas. Bueno, uno podrá decirlo sí, uno podrá decir que no, pero era una realidad. El Frente Amplio ganaba. Eso hoy en día ya no es más. Yo creo que hay como esta tensión dentro del gobierno y dentro de los votantes frente amplistas de, che, miren que si no hacemos las cosas bien, en la que viene podemos volver a perder. Eso está bastante más latente. También es un gobierno que no tiene mayorías parlamentarias, lo cual eso en cierta medida lo debilita, porque nosotros venimos de 20 años en los cuales, tanto los 15 del Frente Amplio como de la coalición, estaba esta visión de, che, miren, yo negocio a la interna, logro las mayorías a la interna y con eso yo saco los proyectos. Uh-huh. Hoy en día el Frente Amplio eso no lo tiene, entonces en algún nivel le genera tensiones, pero particularmente para mí lo que caracteriza a este gobierno del Frente Amplio es un gobierno que tiene que administrar la escasez. No es como los primeros gobiernos del Frente Amplio, donde la economía crecía incluso hasta el 8-9%, donde habían recursos para satisfacer una enormidad de demandas. Es un gobierno que tiene que administrar la escasez, y administrar la escasez implica, en cierta medida, priorizar y también dejar demandas insatisfechas. Yo lo que veo del PIT-CNT, también me parece que es un poco lo que se está reflejando en las encuestas, es que hay cierto sector de su base que le pide más, que le pide mayor crecimiento, que le pide mayor gasto social, que le pide mayores reformas tributarias o estructurales, y yo no creo que el gobierno las haga, por la situación en la que está. Entonces yo cuando analizaba el propio discurso del PIT-CNT, hay algunas cuestiones puntuales, sí, que se pide mayor gasto para la pobreza infantil, etcétera, pero también hay una cuestión muy de un sistema que es injusto y grandes cambios tributarios que se consideran que son injustos y la manera en que funciona el país y los problemas que hace 20 años que no se solucionan y que ahora se deberían solucionar. Y es ahí donde a mí me parece más interesante ese reclamo. Porque cuando se dice, por ejemplo, esta cuestión de el pasajero 33, ¿no? Sí. Es una cuestión de decir, che, ¿hasta qué punto vamos a estar manejando más o menos una situación económica que sí, está bien, cierran los números, se hace mucho hincapié en, bueno, que al final del día el déficit fiscal sí está bueno solucionarlo, pero lo hacemos para pagar deuda extranjera. Y creo que el malestar que presenta en cierta medida el PIT-CNT está vinculado un poco a un malestar que está reflejado en las encuestas con los votantes frente amplistas de que, bueno, esperaban más o esperaban un mayor crecimiento o esperaban efectivamente que hubiera mayor gasto para la educación. Y después hay algunas cuestiones que están dentro de la plataforma reivindicativa que lamentablemente para el PIT-CNT pueden ser prioritarias, pero no están en las prioridades, en las 63 prioridades que fijó el Frente Amplio. Uh-huh. O sea, la consigna histórica del 6+1 para la educación puede ser histórica, puede estar en la consigna. Si uno analiza el documento y el programa del Frente, o sea, sí decía un compromiso histórico del 6+1, pero no lo lleva adelante. Entonces me parece que hay un desfasaje entre las expectativas que esperaba el votante frente amplista del PIT-CNT que se llevan adelante y lo que este gobierno, será por la coyuntura política, económica, con la voluntad, lo que sea, le puede dar, y ahí esa tensión, bueno, sí, genera este discurso que vivimos. ¿Vos le ves sentido al paro? En el siglo XXI, como decía Gonzalo. A ver, yo creo que puede ser una herramienta, sin duda. Me parece que no va a cambiar las cosas. Es decir, si medimos este paro por la efectividad de lo que eventualmente podría lograr, no creo que logre los cometidos, no creo que veamos un gran cambio en la rendición de cuentas, más allá de que pueda haber alguno puntual. Ahí sí me parece que se queda flojo. Pero por esta cuestión que te menciono, uh-huh. Porque tenemos que entender que está bien, nosotros podemos querer ir más rápido o más despacio, pero si los recursos no están, es difícil que efectivamente podamos llegar. ¿Lucía? Yo me estaba acordando ahora mientras hablamos de la efectividad de los paros, que alguna vez cuando era chica, en los días de paro me mandaban a la escuela solo para que las maestras que no hacían paro trabajaran. Así que bueno, vengo de ahí. A ver, preguntale al Zunca si los paros no son efectivos, ¿no? Creo que muchas de las cosas que han logrado, o sea, todo lo que han logrado no ha sido
pidiendo por favor. Me parece que ha sido usando esa herramienta que sí tiene total legitimidad y sí tiene mucha eficiencia, o más bien eficacia, no en todos lados. Eso también es una realidad. O sea, no es lo mismo una época de fábricas o de trabajo absolutamente presencial o lo que sea que donde estamos hoy. Pero yo creo que la herramienta de paro sigue siendo absolutamente legítima, más que positiva en muchísimos sectores de la economía y del trabajo. Y también me consta que hay muchos sindicatos que están revisando estas cosas y están tratando de tener otras herramientas de lucha. Lo que pasa es que no es fácil, o sea, es verdad que es difícil, pero me ha tocado en alguna participación en algún sindicato en el que he estado, decir, ok, a nosotros capaz que parar no es lo que nos rinda más. Bueno, ¿qué otras medidas de lucha existen? Ahora, también es verdad que los paros tienen poder si tienen adhesión, si no, no. Entonces también hay una cuestión de solidaridad, y a Cavaloni no le va a gustar la palabra, solidaridad de clase, pero... La clase no existe. Por eso, ya sabía que iba a venir. Porque ya lo discutimos, ¿no? Pero bueno, me parece que hay una cuestión que eso también hace que quienes por ahí en su trabajo particular no les rinda tanto un paro, se puedan adherir. Pero a ver, también preguntale a COFE si los paros no le sirven. Uno de los grandes, y acá puede ser que algún oyente me quiera matar, pero uno de los grandes problemas de que no ha habido una reforma del Estado ha sido que COFE ha trancado cada vez que ha querido, y me parece que, bueno, digo, yo creo que los paros siguen demostrando que son una herramienta y que históricamente los trabajadores no han conseguido derechos sentándose a tomar el té y pidiendo por favor. O sea, no existe, no pasa. Entonces, me parece que nada, es simplemente cotejar con la realidad. Ahora, en lo que tiene que ver con hacerle paro a este gobierno, el PIT-CNT le ha hecho paro siempre a los gobiernos de izquierda. Recuerdo algunas discusiones de Tabaré y los sindicatos de la educación, por ejemplo. O sea, no es una cosa nueva. Y a mí me alegra que así sea. O sea, son entidades separadas y el PIT-CNT y los movimientos sociales también están para eso. Están para exigirle a los gobiernos, sean de izquierda o de derecha o de lo que sea, ir más allá, y están para representar determinados intereses de determinados colectivos, y está bien que eso pase. Entonces, a mí yo no creo que sea una contradicción hacerle un paro por parte del movimiento social o por parte de los trabajadores a un gobierno de izquierda, para nada. De hecho, probablemente incluso se le puedan hacer más porque las expectativas estén más altas por una condición histórica de una cercanía de determinados partidos de izquierda a reivindicaciones de los trabajadores, me refiero no acá, en el mundo. Entonces, yo creo que eso así, terminando... O sea, me parece que, a ver, los partidos políticos representan como una cosmovisión, ¿no? Una cuestión más general. Y los movimientos sociales tienen que luchar por ir más allá y por la representación de sus intereses, y está bien. Después, bueno, no sé, podemos pensar en... Sí, no, dale. No sé, en esta cuestión de... Y ahí me pongo más politóloga, pero no sé, de Easton y la caja negra, y bueno, ahí pasarán dentro de los partidos cuestiones que los partidos puedan... ir más allá con determinadas demandas o no, y bueno, esa canalización de demandas que hacen los partidos después se verá administrando la escasez o administrando lo que puedan administrar, pero está perfecto que los movimientos sociales planteen ir más allá. O sea, no, para mí no existe contradicción alguna en ese sentido, por lo menos. Mira, desde la audiencia hay varios a partir del comentario, Gonzalo, tuyo. Rosana dice, bueno, sería interesante saber, dado lo que plantea Gonzalo, ¿qué medidas de luchas diferentes propone, si es que tiene? Yo integro un sindicato, pero no soy sindicalista. Que lo haga Somarúa, que tiene sus propias contradicciones, pero... No, te preguntaba porque capaz que vos tenías una alternativa. Capaz que decías, bueno, en el siglo XXI quiero comentar eso. Otra cosa. Quiero comentar eso para hacer una intervención y recogiendo un poquito también lo que hay en la mesa. Primero, no quiero entrar en una contradicción que planteaba ahora Lucía, porque yo no dije que no fuera legítimo el paro. En Uruguay, a diferencia de muchos países que la central sindical a veces defiende sus gobiernos, se puede hacer paro. Y se puede hacer movilizaciones y nadie los reprime. Porque la central sindical, que muchas veces sale a pintar muros, defendiendo a algunos países, que no se puede hacer este tipo de cosas. Entonces, primero que nada, en Uruguay, por suerte, y lo digo, pero muy orgulloso, existe una normativa que la han defendido todos los gobiernos, que se puede
El derecho a huelga está por la Constitución, las leyes lo marcan, los decretos lo regulan. O sea, hay un montón de cosas acá que en Uruguay nosotros la damos por hecho, pero por suerte vivimos en un país que vamos arriba que haya el PIT-CNT y que proponga lo mismo que decía Miguel. A mí me encanta que sea propositivo, porque para parar y no hacer nada, o parar simplemente para una demostración de fuerza, como sucede en nuestro país vecino y cosas por el estilo, me parece una ridiculez. Recogiendo un poquito también estas cosas, algo que nunca un estudio de la Facultad de Ciencias Sociales de la UDELAR va a hacer, porque obviamente no les interesa, es estudiar las diferencias que genera la herramienta del paro. Porque la herramienta del paro, ya que quieren hablar de clases, que para mí creo que simplemente como asociaciones económicas podemos hablar que hay un estrato más medio, un estrato más bajo y un estrato más alto, pero el sentirse parte de una clase media, yo no es que me siento más afín con el clase media porque compartimos los mismos ingresos o porque tenemos determinados perfiles. No. Eso, Uruguay creo que es una categoría que la ha perdido hace mucho tiempo, el mundo la ha perdido hace mucho tiempo, pero sobre todo me gustaría que algún integrante de la Academia de Sociales, que todos los días estudian cosas súper relevantes, que vean cuál es el efecto y la diferencia que genera, según niveles de ingreso, una medida de paro. La mamá, el papá, que tiene que trasladarse en un medio de transporte no colectivo, como puede ser un taxi, un Uber, cualquier aplicación, ese día, en vez de pagar el costo del boleto que tiene en su presupuesto, o falta o tiene que pagar 3, 4, 5 y hasta 10 veces más. O tiene que integrar una empresa grande que consiga una van que lo vaya a buscar o algo por el estilo. Eso en primer lugar. Segundo, la mamá, el papá que no puede dejar al niño en el jardín, en la escuela y demás. Los estratos altos, ¿qué hacen? Tienen una red social bastante grande, mamá, papá, abuela, pagan una persona que cuide o algo por el estilo. La que no, la familia que no puede, tiene que agarrar y pagar con faltar al día de trabajo o integrar algún lugar que, puedo venir con mi hijo que se me complica, puedo salir un poquito antes que se me complica, como me pasó a mí, le pasó a muchos ayer que no podíamos cubrir la jornada completa. Entonces, ese estudio que en las facultades sociales nadie lo va a hacer, es la medida de paro, lo que genera es una profunda separación, una profunda inequidad entre los que más tienen y los que menos tienen. Entonces, a mí me parece bien que generen enojo, que generen presión social, que hagan todos los movimientos que están amparados en nuestra Constitución de la República, que Uruguay sí lo puede hacer. Lo que no me parece bien es que no analicen alternativas y, como la oyente Rosana decía, ¿qué es lo que yo tengo que proponer? El día que yo sea líder sindical y no termine de ministro de Trabajo, no termine en el Consejo Directivo Central como Elvia Pereira, no termine de senador como Andrade, porque está bien, hay cierta separación, pero todos terminan en cargos políticos partidarios. Entonces, cuando esos líderes sindicales realmente tomen unas decisiones que dejen de castigar a los que menos tienen, y bueno, ahí empezamos a discutir otro tipo de cosas. Sí, yo creo que las consecuencias sociales del paro, que es un tema que habitualmente se plantea, muchas veces asociado a cuestionar la legitimidad del paro, cosa que no hace Gonzalo y que me parece bueno que discriminemos, creo que forman parte de cualquier proceso de lucha. Esos mismos personas que tienen esos sufrimientos los tienen en un contexto de paro o en cualquier otro contexto de su vida cotidiana. Las desigualdades no las genera el episodio de un paro, sino que las genera el curso de vida de las personas. Pero profundiza, Miguel. Profundiza. Bueno, pero por una situación puntual me parece que un día es un día. Hay gente que vive día a día. No, bueno, pero bien, yo creo que en realidad creo que no tiene el impacto que tú decís. Admito que se pueda pensar de otra manera, pero quiero ir a los aspectos de contenido y particularmente a lo que Matías colocaba de la expectativa. Por cierto que este paro y todos los paros van a tener siempre un contraste entre lo que hacen los gobiernos y lo que la gente quiere desde su interés sindical. En este acto, no registré todo, pero voy a anotar 2 que tengo aquí señalados. Se plantea que la evasión fiscal del transporte de carga es de $300 millones. Y plantea, bueno, trabajemos, le dice al gobierno, trabajemos sobre tantos temas que vemos aquí, trabajemos sobre ese tema. Se plantea qué pasa con los inversionistas extranjeros, particularmente argentinos, que alquilan, que compran
vivienda por vivienda promovida, como inversión, alquilan y no aportan IRPF. Se colocan cosas concretas, se trabaja sobre el diagnóstico y se trabaja sobre espinas irritativas que el gobierno, por economía política, y los que vengan, pueden no tomar. La función del movimiento sindical es decir, está este tema, acá tenés donde meterte y marcarle al gobierno el tema. Entonces no le voy a oír, dudé mucho si entrar o no, porque yo tengo un gran respeto y respaldo a Gabriel Odone, lo respaldo genéricamente porque es el ministro de Economía de mi gobierno, del gobierno que yo apoyo. El tema de la metáfora. Las metáforas son siempre infelices. Yo creo que en el manual... La del pasajero son de la fila divertidas. 33. Son divertidas, pero yo creo que si en el manual de cómo hacer bien política use las metáforas y está absolutamente seguro que va a tener una única lectura y que no tiene ningún riesgo. Porque yo voy a comentar la metáfora de la 133 y el piloto. Lo peor como concepto de política, y el propio Gabriel Odone se desmiente a sí mismo, es pensar que la decisión del piloto no tiene que ser negociada, por eso que la metáfora es mala, con el que va en la 133, que no sé por qué eligió ese número, pero bueno, no me preocupa. Creo que realmente es un tema para analizar, incluso porque todo tiene que ser negociado. Y él mismo, en una entrevista muy buena, que le hizo un medio de competencia de pero a mí me pareció buena por todo lo que dijo él, ¿no? No sé si la entrevista es buena. Él dijo muchas cosas en esa entrevista. Llegó a decir que lo del Portland, famoso tema de las pérdidas del Portland, no lo hacía por economía política. Porque independientemente de lo que él pensara, tenía que tener en cuenta que estaban en juego fuentes de trabajo y opiniones de colectivos de trabajadores que tenían otra opinión. Entonces, se acabó el piloto y el pasajero del lugar 33. Todo hay que discutirlo en el equilibrio. Yo no soy politólogo, tengo sobre lo que soy, no soy político tampoco. Soy un militante que hizo lo que se llama política y actividad social y que interpreto de una manera muy pragmática. No me voy a hacer he leído cuestiones me interesa mucho la política, soy un amante de la política, aunque no me considero clase política, pero digo, hay que analizar que vos nunca podés decir que hay uno que es piloto y otro que es otra cosa. Eso, hoy ya hay palabras nuevas que además a mí me cansan un poco. Gobernanza. ¿Qué es la gobernanza? Es esa idea de que, en definitiva, yo meto en las resoluciones de lo que voy a hacer mi opinión y la que va en el último asiento. Y si no lo hago, me va a ir peor. Uh-huh. Si solo va a matar el piloto, me va a ir peor. Capaz que en el avión el piloto mucho para consultar no tiene. Pero, a ver, querido Gabriel, no es un avión la decisión de tributaria. Va sobre tierra, con actores muy concretos, a los que hay que pisarle los callos, pero no estoy volando por aterrizar. Y lo que tengo que hacer es decidir, ¿lo hago o no lo hago? ¿Me para la inversión o no me la para? Esas son las decisiones que tiene que tomar la política. Matías. A ver, yo puedo compartir que todos los sindicatos y todos los reclamos tienen cosas de reclamo al gobierno. Yo lo que veo acá en particular, que es lo que me llama la atención, es este reclamo de como cierta inercia o cierta falta de movimiento, o sea, falta de velocidad. Y es lo que le ven al gobierno. Está bien, pero eso es lo que a mí me parece interesante. Porque antes uno podría decir, bueno, mirá, estamos yendo en un rumbo, nos gustaría hacer otra cuestión. O estamos tomando recursos de tal lado, nos gustaría que en verdad eso cambie. Yo lo que veo acá particularmente de este reclamo, que es lo que yo volví anteriormente a marcar de esta la escasez, es un reclamo de, tendríamos que hacer mucho más. Estamos quedados frente a la cuestión de la pobreza infantil. Nos dijeron que íbamos a cambiar las AFAPs y ahora no estamos cambiando esta cuestión de las AFAPs. Dijimos que efectivamente íbamos a dar más recursos a la educación, hoy en día no están. Entonces, pero hay un reclamo de decir, deberíamos ir más. En el diálogo social se hicieron, en el segundo tramo del discurso, se incorporaron un conjunto de cosas del diálogo social y se reconoció
que eso no Lo importa. de la Por eso- jubilación a los 60 años. Sí, entonces hay un Pero fue una de cal y una de arena, porque en verdad estuvieron una semana antes dándole palo con el tema de las AFAP. Al final nos dijeron algo y nos mintieron. Pero yo creo que forma parte de la construcción del debate político, de la lucha política. Sin duda. Bien, pero- perdóname. No, pero a ver, yo vuelvo al mismo comentario. O sea, es realmente esta cuestión de decir la economía no está creciendo y hay reclamos o expectativas que tenía el PIT-CNT, que tenían los votantes del Frente Amplio, que podían dar los votantes en general o la población en Uruguay, que bueno, capaz que no se van a poder cumplir al ritmo que está esperando y eso genera, puede ser una baja de la aprobación de este gobierno, puede generar tensiones con algunos actores sociales. Y particularmente el PIT-CNT está diciendo, ok, si la economía no crece al ritmo que nosotros queremos, vayamos por todos estos recursos. Y me parece que es ahí donde se genera la tensión con el gobierno. O sea, nosotros tenemos un equipo económico y tenemos una fuerza política que ya descartó una enormidad de acciones que el PIT-CNT sigue reivindicando. Y no por eso, no por hacer este paro me parece que se vayan a llevar adelante. O sea, el debate del 1% al 1%, nosotros podemos debatir si eventualmente, sí, está bien, si seguimos haciendo paro y reclamos, eso va a llegar, etcétera. Pero la realidad es que me parece que por lo menos este gobierno y esta fuerza económica, para este periodo de gobierno ya le puso un poco la tapa. Entonces, ahí me parece que se generan las tensiones. E incluso la consigna, me parece que, si no me equivoco, era sin avances, sin transformaciones no hay avances o demás. Sí. Bueno, estaba pidiendo mayores avances y me parece que el gobierno no tiene claro un plan para darles esos avances. Y esa tensión, bueno, en la medida que no sea satisfecha, se va a seguir acrecentando. Y eso puede ser un problema para el gobierno. Lucía. De acuerdo. Sí, comparto algunas cosas, pero bueno, de nuevo, bienvenida las tensiones a la arena política, porque me parece que así es que se puede avanzar. Medio dialéctico, hoy estoy ortodoxa, pero me parece que... Como Luis. Claro. No, Luis menos ortodoxo, menos. Él está Ella- menos. Tal vez. Yo estoy un poco más. No, pero me parece que esa es una forma de poder avanzar. Entiendo que hay algunos reclamos que sí, que ya el gobierno dijo esto no va a pasar en este periodo, pero hay otros que quizás sí. Y además, la incorporación de mensajes que gracias al paro y al acto, hoy estamos hablando de eso, porque si no, no estaríamos, otra ventaja del movimiento social, no sé, de una reforma tributaria de segunda generación o de lo de las viviendas promovidas, creo que es un debate que lo hemos planteado acá la necesidad de hacerlo por en diferentes situaciones. Creo que ese tipo de cosas, por ejemplo, es más que válido el planteo. Claro, pero yo vuelvo a lo mismo. ¿Por qué el gobierno no lo cumple? ¿Por bueno, falta de pero- voluntad política o por falta de capacidad de cumplirlo? Pero ahí estamos hablando no de Eso los es lo que es planteos del opinable. movimiento social, sino del gobierno, Del que ya gobierno. sería como Claro. otro debate que me... Claro, igual sí, pero me yo parece cuando bárbaro. escucho el discurso de PIT-CNT, se hace especial hincapié a la falta de voluntad política. Yo no sé si están tan desalineados los objetivos o el norte del gobierno con el PIT-CNT. Creo que el gobierno dice, esto es lo que yo te puedo dar ahora. Esto es lo que me marca la economía. Está muy migajero esto, ¿eh? Está muy miga. Bueno, sí, Están sí, esperando puede ahí. Está bien, ser, pero yo lo que voy a decir, podría ser una tensión... Migajero. Podría ser una tirándole una no te migaja. entendí. Está, pero, che, te puedo dar esto. Pero el PIT-CNT no Es lo está, que no hay, está valor. pidiendo migajas. El No, PIT-CNT no. está haciendo Bueno, una cuestión pero muy se las seria está de lo que fumando porque no quiere. está quemando la pradera. Bueno, pero está haciendo justamente las herramientas que tiene para, volvemos a la legitimidad de las herramientas. No, solo una cosita que no quería que pasara desapercibida. Bueno, dos cositas. Uno, me parece maravilloso que el debate sea sobre el pasajero 33 en este país, el número. O sea, nada, creo que es muy bueno. Y lo Uruguay, no lo entendería. Claro, exactamente. Y lo segundo, sobre las inequidades, yo creo que, y justamente, o sea, entiendo que a mucha gente, a todos nosotros nos puede complicar la cuestión del transporte o el cuidado de los hijos o lo que sea, pero inequidades que hay gente que con el sueldo mínimo no puede vivir en este país y que otra gente millonaria pueda poner su plata en el exterior, en cuentas en otros países, y no pagar un peso. Inequidad es que la clase media sea la que tiene que recibir, que pagar más impuestos y que los que más tienen se la lleven de arriba. Eso me parece una inequidad. Entonces son cosas mucho más estructurales. Entiendo que sea un día jodido, que complique, pero me parece que justamente el movimiento sindical lo que está haciendo es planteos para que esas inequidades sean mucho menos estructurales. El 1%, dijeron los trabajadores, se ha dicho por otro lugar, el 1% de los uruguayos, de la gente más rica, tiene el 70% del Producto Bruto Interno depositado en el exterior. ¿Hay que hablar de eso o no hay que hablar de eso?
Miguel, pero después Sí. también se está discutiendo en el Parlamento si las AFAP pueden invertir en el exterior. Entonces, los mismos que dicen, por un lado, che, qué horrible, los ricos y no sé qué, son los que en el gobierno, muchas veces, sus brazos ejecutores en la economía dicen, habilitemos a que pasen otras cosas, o negocian con los grandes empresarios de la construcción o algo por el estilo. Entonces, lo que está reclamando el PIT-CNT legítimamente es que hay falta de coherencia en la conducción política en este momento. Me parece desde ese lado y entiendo su malestar. No comparto la medida. Enseguida cambiamos de tema aquí en la tertulia. Ahora estudiar en la UCU es estudiar en la universidad privada número 1 del país según el ranking QS, Universidad Católica del Uruguay.